Nuevamente estoy con ustedes y hoy les voy a dar el enfoque formativo de la evaluación. El contenido de esta plática que voy a tener con ustedes está basada en la serie Herramientas para la Evaluación en Educación Básica que editó la Secretaría de Educación Pública en el 2012. Vamos a empezar. El contenido lo vamos a revisar con base a preguntas para que nos vayamos contestando. Comenzamos. ¿El enfoque formativo de la evaluación es igual que la evaluación formativa? Fíjense bien, Antonia Casanova en su libro La evaluación educativa nos dice que la evaluación está organizada por 4 aspectos, por su funcionalidad, por su normotipo, por su temporalización y por sus agentes. Y dentro de funcionalidad encontramos la evaluación sumativa y formativa, que es la que nos preguntamos aquí. La sumativa tiene que ver con la toma de decisiones al final de un periodo, por ejemplo, y la formativa es todo lo que se realiza durante el periodo. Tenemos evaluación por su normotipo, la nomotética, que tiene que ver con la que nos implica directamente con los libros, con los textos, con los planes y programas, y la criterial, la que nosotros establecemos con ciertos criterios para evaluar algo, por ejemplo, las rúbricas. Por su temporalización tenemos la inicial, procesual y final. La inicial es como si fuera la diagnóstica, la procesual es durante el ciclo escolar y la final es al final de un periodo, al final del mes, al final del trimestre, al final del ciclo escolar. Disculpen, no les había dicho por nomotipo, también tenemos la ideográfica. Esta es una evaluación que se basa en las características de los alumnos en específico. Y tenemos por sus agentes, que es autoevaluación. El agente es la persona. Una autoevaluación, yo me evalúo. Coevaluación, entre todos nos evaluamos. Y heteroevaluación, el maestro evalúa al alumno. Entonces, ya entendiendo que hay funcionalidad, normotipo, temporalización y agentes de la evaluación y que la formativa tiene que ver con la funcionalidad, entonces el enfoque formativo es otra cosa. En el Plan y Programas 2011 nos vemos implicados en esta evaluación por funcionalidad y temporalidad. Si recuerdan, ahí hay una parte de evaluación en el plan y ahí nos vemos que por su funcionalidad tenemos evaluaciones diagnósticas que ayudan a conocer los saberes previos de los estudiantes. Las formativas se realizan durante los procesos de aprendizaje y son para valorar los avances. Y las sumativas es para tomar una decisión. Y por su temporalidad la tenemos inicial, procesual y final, que es lo mismo que vimos en esta parte de Antonia Casanova. Ahora, entonces, ya vimos que una cosa es evaluación formativa y ahora entonces vamos a ver qué significa evaluar bajo el enfoque formativo. El enfoque formativo es el que nos va a dar una dirección hacia dónde se encamina la evaluación y toda evaluación en un enfoque formativo debe conducir al mejoramiento y tiene que conducir al mejor desempeño del docente. Es decir, el enfoque formativo va a enriquecer todo lo que nos aporte la evaluación y nos va a indicar que el centro de la evaluación debe ser el aprendizaje y no el alumno. Es decir, se evalúa el desempeño, no a la persona. Y así la evaluación deja de ser una medida de sanción. Eso es enfoque formativo, le estamos dando una dirección. ¿Qué otra cosa es evaluar bajo el enfoque formativo? Tiene como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regularlo, pero sobre todo, que la evaluación debe adaptarse y ajustarse a las condiciones pedagógicas en función de necesidades de los alumnos, es decir, que las estrategias, actividades, planificaciones que conlleven evaluación tienen que ser para mejora, para regular y que no debemos dejar fuera las condiciones de los alumnos, sus necesidades, sus características.
El resultado final de este enfoque formativo es que tiene que ser un elemento de reflexión, un elemento para la mejora. Que la evaluación con enfoque formativo va a favorecer el realizar seguimiento en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos, pero como un resultado de experiencia, no nada más de ellos, sino también de la enseñanza, de la observación que se haga dentro del grupo. Es decir, es un proceso en continuo cambio en el cual vamos modificando. Enseñé algo, ellos aprendieron, evalúo, veo resultados y reviso si mi enseñanza fue la pertinente con base a ese resultado. ¿Qué fue lo que sucedió que el alumno contestó algo que a lo mejor no estaba tan completo o tenía algún error? Y entonces tengo que ver qué propuesta pedagógica sería la más pertinente para volver a retomar la enseñanza y que ellos puedan adquirir el aprendizaje. Eso es un enfoque formativo de la evaluación. Es decir, el modelo de evaluar bajo un enfoque formativo es que debe de existir claridad en el docente de lo que va a enseñar con respecto a los aprendizajes esperados, que los alumnos conozcan qué se les va a evaluar, con qué criterios se les va a revisar sus productos y reconocer tanto del docente qué aprendizajes cuenta el alumno. Es decir, tenemos aquí un elemento que necesitamos tener en la mira, los aprendizajes previos, los conocimientos previos. La evaluación con enfoque formativo debe darse durante todo el proceso del aprendizaje y mientras el alumno está trabajando, se van ejemplificando esos aprendizajes esperados de manera directa, porque estamos reconociendo qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos. Y de esta manera, el enfoque formativo, a partir de los resultados que se obtengan del alumno, el docente tiene que retroalimentar su trabajo, tiene que buscar la manera de subsanar sus dificultades y brindar los elementos necesarios para que el alumno entonces sea capaz de supervisar su propio mejoramiento. Y ahí vamos precisamente lo que veíamos de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Llevamos al alumno a reconocer con estos criterios si lo está haciendo bien, cómo lo está haciendo, si realmente es lo que se espera y cómo puede mejorar. Eso es evaluar bajo el enfoque formativo. Dentro del enfoque formativo tenemos la función pedagógica y social de la evaluación. Pero, ¿qué es esa función pedagógica? Por ejemplo, la evaluación pedagógica nos va a permitir identificar las necesidades del grupo con base a sus resultados y va a ser muy útil para orientar el desempeño del docente. Si realmente el producto me está dejando ver que seleccioné actividades pertinentes para el alumno que respondan a sus necesidades o que con base a esos resultados yo voy a tener que hacer ajustes necesarios para que el alumno realmente adquiera el aprendizaje esperado que se planteó en su planeación, planificación didáctica. Eso es tener la función pedagógica de la evaluación. Pero la función social se refiere y está relacionada con esas oportunidades que le vamos a dar al alumno para seguir aprendiendo, pero con base en la comunicación de sus resultados al final del corte del periodo, del trimestre, del ciclo escolar, porque tenemos que analizar esos resultados obtenidos para ajustar la práctica a lo que viene. La función social tiene que ver no nada más con esa oportunidad de comunicación, sino que las evidencias que se obtuvieron de esa evaluación, es decir, los productos de los alumnos, tengan el seguimiento debido, así como el juicio pertinente que se emitan de los mismos. Y estas evidencias entonces serán nuestros insumos
para tomar decisiones respecto al mejoramiento de los aprendizajes. Y hasta aquí llevamos que estos dos contenidos de qué es el enfoque formativo y qué es la función pedagógica están en el módulo 1 de la serie Herramientas para la evaluación de la educación básica. ¿Vimos la diferencia entonces? Función pedagógica es para identificar lo que necesita el alumno y orientar el desempeño del docente con respecto a las actividades implementadas, y la función social es para comunicarlas y crear oportunidades con base a las evidencias obtenidas, que son nuestros insumos. Y poder comunicar esos resultados con los juicios pertinentes, que realmente hay una evidencia del por qué el alumno tiene o no tiene un avance o tiene una pausa por ahí en el aprendizaje. Hablamos de juicios. ¿Qué es necesario considerar para emitir juicios con ética en torno a los aprendizajes esperados de los alumnos? Fíjense bien, emitir juicios con ética. Y esto creo que es lo que nos falla un poquito en tomar en cuenta cuando calificamos, evaluamos, revisamos. ¿Qué es necesario considerar? Las evidencias. Las evidencias obtenidas en un periodo, en un tiempo que determine el docente, que entregue el alumno, nos va a permitir elaborar juicios. Pero ¿qué es necesario considerar? Esos juicios en el desempeño de los alumnos, sus aprendizajes, no las características personales, sino vamos respecto a su desempeño, a sus aprendizajes. Emitir un juicio del desempeño de los alumnos es establecer criterios de evaluación. Yo le estoy pidiendo un trabajo al alumno. ¿Cómo quiero que me entregue ese trabajo? ¿Cuántas hojas? ¿Con qué letra? ¿Qué nivel de análisis? ¿Con qué ilustraciones? Si tiene que tener margen, limpieza, o sea, cada criterio que veamos el desempeño del alumno, pero que identifique lo que me está refiriendo el aprendizaje esperado. Y entonces voy a seleccionar las evidencias que me permitan verificar el desempeño del alumno. Y eso es un juicio con ética. Tengo evidencias con criterios específicos que puedan referir cómo va el desempeño del alumno. No es la característica, la condición del alumno, es el criterio que fue aplicado en su desempeño. Vamos a seguir viendo esto. Una vez que se seleccionaron las evidencias, se van a analizar esos resultados con base al aprendizaje esperado. Y este aprendizaje esperado me va a permitir emitir un juicio del nivel de desempeño. Pero recuerden, al aprendizaje esperado ya le pusimos criterios. Tenemos que tener criterios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar ese desempeño, ese aprendizaje esperado? Y con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados se van a analizar para identificar áreas de mejora y tomar las decisiones que permitan avanzar hacia las metas, lo que se requiere y se espera de los alumnos. Yo tengo una meta, aprendizaje esperado. Yo tengo criterios para evaluar las evidencias. Vamos a tomar decisiones para mejorar. Esto es enfoque formativo de la evaluación. Analizar para mejorar, tomar decisiones en beneficio de los alumnos. Y esto también lo refiere el módulo 1. Pero ¿de qué manera la evaluación se puede convertir entonces en una barrera para los alumnos en situación de riesgo? Esto es muy importante, porque la forma de evaluar puede conducir a que coloquemos al alumno en una situación de riesgo, de mayor riesgo. Cuando las escuelas no ponen en práctica acciones que no incluyan a todos los alumnos, o que sus prácticas están muy lejanas a sus características, la evaluación se puede convertir en una barrera. Porque ¿qué es lo que estamos evaluando?
Aquí muchas veces evaluamos al alumno, sus características, no el desempeño. Y si nosotros queremos evaluar el desempeño de nuestros alumnos, tengo que conocer a mis alumnos. Y cuando yo formulo los criterios del aprendizaje esperado, estoy pensando en los alumnos, en sus características, y en la rúbrica voy considerándolos a todos ellos. Cualquiera que sea la dificultad que se presente en ese proceso de aprendizaje de los alumnos, tenemos que identificar estrategias de intervención, los recursos y los instrumentos pertinentes para el logro de aprendizajes. No puedo utilizar instrumentos con mucha carga de información cuando mi alumno apenas está adquiriendo la lectoescritura y aunque esté en cuarto año o quinto año. Consignas muy pequeñas, porque de aquí a que termina de leer la consigna ya terminó el tiempo para responder su examen, por ejemplo. Tenemos que adaptar el instrumento a las características del alumno, si no, ese instrumento se convierte en barrera. Y entonces la evaluación no va a ser con un juicio con ética. No consideró criterios con características de alumnos, ¿sí?, que le permita evaluar el aprendizaje esperado. Tiene que estar vinculado, aprendizaje esperado, criterios, características de los alumnos, estrategias o instrumentos de evaluación. Y así podemos evitar que la evaluación se convierta en una barrera. Simplemente, si nosotros seguimos empleando técnicas e instrumentos que son homogéneos para todo el grupo y no consideramos las particularidades del alumno, se convierte nuestro instrumento en una barrera. ¿Por qué? Porque no hay una correspondencia entre lo que aprende y lo que se evalúa. Muchas veces hacemos los ajustes razonables, y si hacemos ajustes razonables para poder abordar ciertos aspectos del aprendizaje esperado, el instrumento de evaluación tiene que estar apegado a esos ajustes razonables de lo que se está enseñando del aprendizaje esperado. Tenemos que considerar el ritmo y estilo de nuestros alumnos, sus intereses y motivaciones, porque si no, también se convierte en una barrera. Tenemos que revisar cómo y con qué se evalúa a los alumnos, y eso lo encuentran en el módulo 2 de esta serie de herramientas para la evaluación en educación básica. Si el instrumento no está con los elementos que realmente podamos identificar, que consideramos el ritmo, el estilo de nuestros alumnos, sus condiciones, esos instrumentos van a poner en situación de riesgo, de mayor riesgo a nuestros alumnos. Y no va a ser un resultado que nos lleve a la mejora y sin embargo tenemos ahí una omisión de juicio ético para nuestros alumnos. ¿De qué manera la evaluación y sus acciones pueden responder a las necesidades de los alumnos en situación de riesgo? Para que la evaluación responda a esas necesidades, el maestro tiene que incorporar técnicas e instrumentos diversos para poder evaluar a ese alumno que está en situación de riesgo. ¿Por qué? Porque no es pertinente que solamente se evalúe el desempeño del alumno con una cosa, sino hay que sustentar la información en diversas evidencias, en notas, en registros que haga el maestro durante el periodo que se va a evaluar. Tiene que considerar el desarrollo de todas sus actividades. Un alumno en situación de riesgo necesita oportunidades, igualdad de oportunidades con equidad, las mismas actividades que todos, pero con el instrumento y la técnica adecuada a sus características, a sus condiciones, a sus necesidades. Y esto lo vemos en el módulo 2 de la serie de herramientas para la evaluación de la educación básica. Otra pregunta: ¿qué se requiere para realizar registros de evaluación? Y esto es muy importante, porque eso es evaluar con enfoque formativo. Tenemos un suministro de evidencias y desde el enfoque formativo, la evaluación para el aprendizaje nos va a permitir conocer
cómo el alumno organiza, estructura, usa sus aprendizajes, en qué contextos los aplica, cómo resuelve problemas desde sus diferentes niveles de complejidad, de diferente manera. Y a partir de este enfoque, entonces evaluar no nada más es identificar la presencia o ausencia de alguna información que el maestro comunicó en su enseñanza. No, está viendo con el enfoque formativo de qué manera los estudiantes movilizan sus habilidades, sus valores, sus actitudes para resolver situaciones. Recuerden que el aprendizaje esperado son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales conjuntos en una frase. ¿Qué es lo que voy a evaluarle de ese aprendizaje esperado a mi alumno? ¿Con qué lo voy a evaluar para que de veras se pueda observar su desempeño? ¿De qué manera voy a complejizar su actividad para que resuelva problemas y pueda evidenciar su desempeño y yo pueda tener como maestro evidencias que puedan emitir un juicio con ética para asignar una calificación, una evaluación cualitativa, cuantitativa, un juicio? Es un juicio. La evaluación es un juicio con ética y tenemos que hacerlo precisamente con ética. Y lo que necesitamos para realizar un registro de evaluación es conocer al alumno, es conocer sus habilidades, sus valores, sus actitudes, la forma en que organizan la información, cómo la estructuran, cómo la construyen, cómo la utilizan, cómo resuelven problemas. No es memorizar y escribir lo que el maestro me dijo, sino de qué manera ellos la están estructurando. Otra cosa, la evaluación con enfoque formativo se va a centrar en los aspectos cualitativos, no solo cuantitativos. Todo aquello que haga el alumno con base a los criterios que nos hayamos formulado. Y desde esta perspectiva entonces vamos a poder identificar avances, logros, obstáculos de los alumnos. Recuerden, la rúbrica nos ayuda a establecer niveles de desempeño y esos niveles de desempeño son cualitativos, que nos da la oportunidad de asignarle una parte cuantitativa. Y ahora, a cada alumno, al identificar cómo va su proceso, le vamos a dar una atención pertinente a sus necesidades, aquello que nos esté dejando ver sus resultados. Y de esta manera, entonces los docentes van a incorporar el enfoque formativo en su práctica cuando va viendo de manera paulatina la medida en que ayuda al alumno. Esto es lo que necesitamos para realizar registros de evaluación. Considerar criterios, niveles de desempeño. Otra cosa, las estrategias de intervención y las acciones con enfoque formativo, ¿sí?, que el docente implemente durante el ciclo escolar, tienen que estar orientadas a crear esas oportunidades que necesitan los alumnos y orientarlos para que aprendan a aprender, autónomos, que ellos puedan identificar si lo están haciendo conforme a los criterios establecidos, cómo van en su desempeño. Vamos a fortalecer sus logros y vamos a brindarles el apoyo oportuno para que ellos puedan mejorar su desempeño y puedan estar precisamente en esa oportunidad de seguir cursando. Recuerden, tenemos nosotros que eliminar las barreras que puedan interferir en su permanencia o en su egreso oportuno. Nosotros tenemos que ayudarlos a mejorar y no ponerlos en riesgo de repetir el curso. Ellos deben de fortalecer sus logros. Tenemos que darles esas oportunidades. Eso nos ayuda el enfoque formativo de la evaluación a crear oportunidades para mejorar, para aprender a aprender. Porque es una responsabilidad social y ética
la asignación de niveles de desempeño. Hemos estado hablando de las rúbricas y de esos niveles de desempeño, pero aún asignarlas es una responsabilidad social y ética, porque va en ese ejercicio del juicio ético. La ética le va a dar a la evaluación el que se constituye un ejercicio profesional equilibrado. Ayudamos al docente a regular sus juicios para que los aplique de manera imparcial, que sea de manera justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta, con compromiso social, que de veras se puedan asumir responsabilidades y se facilite la reflexión de los resultados obtenidos, de esos productos de los alumnos. La ética es un elemento que debe de considerar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, pero no nada más del docente, aún de los alumnos, de los padres y de las madres, de los tutores, de las autoridades educativas. Yo tengo un elemento que me permite visualizar cómo está el desempeño del alumno y lo pueda relacionar con los resultados. Yo puedo hacer un juicio de ética porque tengo un nivel de desempeño que puede ser evidente con los productos o los productos puedan evidenciar el nivel de desempeño. Y esto es ética. No es porque yo creo que se merece 6. No, tengo la evidencia, las pruebas suficientes para decir que el alumno está ubicado en este nivel de desempeño porque su producto reúne tales características de los criterios establecidos. ¿Ok? Y eso lo encontramos en el módulo 1. También esto de la responsabilidad social y ética. Eso es evaluar con enfoque formativo de la evaluación. Otra cosa que nos deja esta responsabilidad social y ética. La asignación de los niveles de desempeño tiene la finalidad de expresar una valoración cualitativa de esos logros del alumno, pero los referentes numéricos tienen que estar en relación con la valoración cuantitativa de los logros de aprendizaje y la valoración cualitativa. Cada nivel de desempeño tiene la definición del criterio, los aspectos que tienen que estar sustentando el criterio y le voy a asignar un número a ese nivel de desempeño. Ok, entonces la asignación de nivel de desempeño tiene que estar con base en ese análisis de las evidencias y el análisis de las evidencias tiene que tomar en cuenta el aprendizaje esperado. Recuerden, el aprendizaje esperado en nuestra planificación didáctica es el referente de la evaluación y en nuestra rúbrica o en nuestros criterios de evaluación también el aprendizaje esperado es nuestro referente. ¿Cómo voy a ver que el alumno identificó? Ustedes tienen que desglosar el aprendizaje esperado y entonces van a poder elaborar un juicio que se va a desprender de ese nivel de desempeño, porque van a decirme cómo puedo observar que el alumno identificó a los animales ovíparos de una serie de animales. ¿Cuántos animales identificó para que esté en un nivel de desempeño alto o un nivel de desempeño elemental o suficiente? Y eso nos va a permitir emitir un juicio, por ejemplo. Otra cosa, estos niveles de desempeño y estos referentes numéricos son elementos de información y le da la función social de la evaluación. ¿Recuerdan cómo comunicarlo? ¿Cómo vamos a comunicar el desempeño del alumno? Y esto va a sumar el compromiso de los alumnos también, de sus padres, porque sus padres no van a tener elementos para poder llegar a debatir al maestro, o a lo mejor sí, porque si ellos ya tienen los criterios con los que van a evaluar a su hijo y llegan, este trabajo sí reúne estos criterios, nosotros tenemos que asignar el nivel de desempeño que le corresponda. No es a mi criterio personal, es al que yo le di al alumno y al padre de familia. Y aquí entonces ya es un compromiso de todos.
de la escuela, de los padres, del alumno, porque al asignar los niveles de desempeño y los referentes numéricos van a sintetizar esos juicios éticos sobre los logros de los alumnos. Y entonces sí, se va a analizar la congruencia y la pertinencia entre el aprendizaje esperado y los instrumentos de evaluación. Y voy a poder ver si la evidencia de aprendizaje me está dando esos resultados de los criterios establecidos. Todo es analizar, reflexionar y sobre todo comunicar, pero que sea para la mejora del desempeño del alumno. Ahora, la evaluación cualitativa, ¿sí? Para ello el docente va a recurrir a cómo conoce a su grupo y a su alumno, cómo reconoce esos estilos y ritmos de aprendizaje, sus potencialidades, sus dificultades, sus áreas de mejora, sus situaciones que logran potencializar su aprendizaje, cómo se desempeña y cómo yo potencializo. La evaluación cualitativa tiene que tener como referente al alumno y después lo va a vincular con los resultados y esos resultados con los criterios y los criterios con el nivel de desempeño. Y de esa manera, cómo elevar el nivel de desempeño, cómo potencializar al alumno. Eso es lo que nos lleva el enfoque formativo de la evaluación. Cómo potencializar a nuestros alumnos después de ver los resultados que alcanzaron en ese periodo. Otro, la dimensión ética no deja de ser una responsabilidad en el desempeño del maestro, ¿sí? Y aquí implica que la evaluación tenga un carácter objetivo. Vamos a valorar el aprendizaje, vamos a indagar cómo ha sido su proceso, vamos a ver cómo enfrenta los retos, vamos a ver cómo están los referentes de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores y vamos a desarrollar empatía para apoyar a los alumnos, independientemente las características físicas, sociales, económicas, lingüísticas, culturales, etcétera, de nuestros alumnos. Mi dimensión ética es indagar todo lo que ocurrió durante el proceso de aprendizaje, todas sus actitudes, sus conocimientos y cómo vamos a ayudarle a mejorar. Eso es una responsabilidad ética. ¿Por qué? Porque estoy viendo la manera en que se desempeñó durante el periodo. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué más le podemos ofrecer? ¿Cómo puedo hacer que él potencialice y que dé un paso más? Esto lo pueden profundizar en el módulo 5 de esta serie de herramientas. Otra, ya vimos la responsabilidad social y ética. Vamos a emitir un juicio de desempeño de los alumnos. Y lo vuelvo a repetir, tenemos que establecer criterios de evaluación que se deben desprender de los aprendizajes esperados y que nosotros de esa manera vamos a seleccionar con qué el alumno va a evidenciar que ha logrado el aprendizaje esperado y que vamos a poder nosotros vincularlo con esos criterios que se han determinado para evaluarlas. Y entonces las evidencias van a ser las producciones de los alumnos o los instrumentos que hayamos utilizado para evaluarlos. Eso es emitir juicio. Vemos toda esa vinculación, parece repetitivo, pero es como hacer esa suma. Es aprendizaje esperado, más criterios de evaluación, más herramientas de evaluación, más producciones del alumno, igual a juicios con ética. Responsabilidad social y ética. Una vez que hayas seleccionado esas evidencias, vas a analizar los resultados con referencia al aprendizaje esperado y entonces ahora sí vas a poder emitir un juicio del nivel de desempeño que obtuvo el alumno, ¿sí? Con el logro de aprendizaje deseado y entonces busquemos estrategias para mejorar ese resultado.
El enfoque formativo es, ya hiciste todo ese análisis, has considerado criterios, evidencias, resultados, pero vas a ayudar a mejorar. Vas a ayudar a mejorar al aprendizaje del alumno, vas a ayudar a mejorar el desempeño del alumno, pero vas a mejorar tu práctica docente porque por algo a lo mejor no quedó claro. Y no es atribuírselo al alumno nada más. Es cómo lo enseñé o qué me faltó enseñar o con qué otros recursos pude haber enriquecido el aprendizaje para que le quedara claro al alumno. Eso es enfoque formativo de la evaluación. Buscar estrategias de mejora del desempeño del alumno, pero también del desempeño del docente. Con ello vamos a ir cerrando, viendo cuáles son las características que nos van a identificar a un docente que evalúe con base en el enfoque formativo. Ya revisamos todo lo que puede realizar el docente. Y ahora, para sintetizarlo, un docente que evalúa con base en el enfoque formativo es aquel que es responsable en crear experiencias interpersonales para lograr que sus alumnos sean aprendices exitosos, pensadores críticos y participantes activos. Recuerden, tienen que participar todos sus alumnos. Ellos tienen que reflexionar, tenemos que llevarlos a que apliquen los conocimientos. El alumno tiene que ser activo dentro del aula. Y otro docente que evalúa con base en el enfoque formativo va a ser un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje. No es el que va a impartir la clase y él es el único dador de conocimiento. Es un mediador. Es un profesional reflexivo que de manera crítica va a examinar su práctica. Los resultados del alumno te tienen que llevar a examinar tu práctica, a tomar decisiones y a solucionar los problemas que hayan suscitado algo dentro del aula. Eso es un docente que evalúa con enfoque formativo. Que analice críticamente sus propias ideas, que promueva aprendizajes significativos, que preste ayuda pedagógica al alumno, pero ajustada a sus necesidades y sus competencias. Por eso tiene que conocer a su alumno. El enfoque formativo tiene que ver con el aprendizaje significativo, ¿sí? Tiene que ver con esa meta de lograr en nuestros alumnos autonomía y autodirección, que ellos puedan tomar sus propias decisiones en la evaluación, autoevaluación, sepa una coevaluación y acepte la heteroevaluación con juicio ético. Este docente tiene que ver de alguna manera que su proceso de enseñanza sea de naturaleza social, lingüística y comunicativa. Deja de ser una simple transmisión de conocimientos. El docente tiene que guiar la construcción de significados en el alumno. Tiene que permitir ajustar la ayuda y el apoyo en función de cómo los alumnos realizan esta construcción. Por eso es importantísimo conocer a tus alumnos en el momento de que estamos llevando el proceso de enseñanza, porque vamos a utilizar las herramientas, las técnicas, la didáctica que se aplique, se ajuste específicamente al grupo. Y solamente así podemos ser de nuestra educación, de nuestra enseñanza, una enseñanza relevante, pertinente, con calidad, con equidad, con la igualdad de oportunidades. Y el alumno va a aprender de manera pertinente, relevante, y va a poder crear significado a lo que aprende. El docente debe ser un profesional ético y ese profesional ético es aquel que trate a sus alumnos de acuerdo con las orientaciones y los valores que rigen la conducta del propio docente
en esa honestidad, en ese respeto, en esa autonomía. Tiene que saber dirigirse a sus alumnos de manera ética porque va a reconocer las voces de todos, va a reconocer a los grupos más vulnerables, les va a dar la misma oportunidad de ser escuchados durante el proceso de enseñanza, va a poderles ajustar las demás dinámicas para que puedan aprender, van a ajustar la evaluación a sus características. Eso es ser un profesional ético. No está dando preferencias, es igualdad de oportunidades con equidad. Ese docente que evalúa debe ser un profesional ético que incorpore a todos sus alumnos en las actividades, que logre que todos los resultados estén disponibles y sean legítimos, porque establecieron criterios específicos para cada estudiante y va a permitir que sus demás compañeros docentes puedan enterarse de lo que él hace, compartan. ¿Por qué? Porque sus otros compañeros van a tener ese mismo grupo y va a poder permitirse el poder evidenciar cómo evalúo con juicio, con ética, que pueda responder a todas y cada una de las características de todo el grupo. Eso es enfoque formativo de la evaluación. ¿Y cómo utilizar esas estrategias e instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo? Las estrategias es el conjunto de métodos, técnicas y recursos que va a utilizar el docente. Por eso se dice, ¿con qué estrategia lo vas a evaluar? O sea, ¿con qué conjunto de métodos, técnicas y recursos vas a llevar a cabo tal situación? ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es un método? El método es el proceso con que vas a orientar ese diseño y aplicación de estrategias. ¿Sí? ¿Cómo vas a formar grupos en el salón de clases, perdón, para que puedas aplicar una técnica? Vas a estar por parejas, en equipos, va a ser de manera individual. Y las técnicas son esas actividades específicas y los recursos va a ser el instrumento o la herramienta que vas a utilizar en la aplicación de la técnica. Si te das cuenta, es como una serie de palabras, pero así sabemos nosotros a qué nos referimos con estrategia, con método, con técnica, con recurso. Y eso nos va a permitir tener información clara tanto del proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Ok, ahora, ¿cómo vamos a utilizar estas estrategias, estos métodos, estas técnicas, estos recursos de evaluación desde un enfoque formativo? Bueno, simple y sencillamente, para llevar a cabo esta evaluación desde el enfoque formativo, el docente va a incorporar en el aula estrategias que sean congruentes a las características y necesidades de mi grupo y de mis alumnos, en específico aquellos que presenten alguna situación educativa de riesgo, por ejemplo. Y entonces voy a adaptar, voy a incorporar esas técnicas como los instrumentos a sus características, de tal manera que esa diversidad de instrumentos te permitan obtener información que tú vas a seleccionar cuidadosamente para poder dar la emisión de un juicio con ética y vas a poder asignar la evaluación que se merece. Todo es de acuerdo a sus características. Solamente así puedes utilizar un instrumento de evaluación desde el enfoque formativo y esto lo encuentras en el módulo 4 de la serie de herramientas para la evaluación en educación básica. Tenemos una serie de instrumentos en este módulo que ustedes pueden consultar y esta serie de instrumentos te van a permitir ver qué es lo que vas a evaluar, si conocimientos, si habilidades, si actitudes, si valores. La guía de observación te sirve para ambos, igual del registro anecdótico, o un diario de clase, o un diario de trabajo. Una escala de actitudes solamente es para actitudes y valores. Pero, por ejemplo, si tú quieres ver el desempeño de los alumnos, si quieres utilizar un instrumento de preguntas sobre el procedimiento, te va a poder dejar ver conocimientos y habilidades, pero no actitudes.
Si tú quieres revisar el cuaderno del alumno, sí te va a permitir ver qué conocimientos ha adquirido, qué habilidades tiene para tomar sus notas y cómo considera su cuaderno y cómo te valora a ti como maestro. Por ejemplo, si vas a usar organizadores gráficos, solamente te va a permitir ver qué conocimientos ha adquirido y con qué habilidades organiza la información. Igual el portafolio solamente va a permitirte analizar su desempeño desde la parte del conocimiento adquirido y sus habilidades, pero no te va a permitir ver actitudes y valores. La rúbrica sí, porque tú estableces criterios que te permitan ver estos tres aspectos. Una lista de cotejo también te permite ver, pero solamente si lo tiene, no lo tiene. La rúbrica te permite ver cómo, cuándo, de qué manera, ¿sí? Si vas a hacer una técnica de interrogatorio, por ejemplo, debates, ensayos, entonces vas a poder ver cuáles son sus actitudes, con qué conocimientos cuenta, su habilidad para responder, para reflexionar, para debatir, para argumentar, para analizar. O si tú lo quieres ver de manera oral o escrita en algunas pruebas, nada más te va a permitir ver estos dos aspectos, conocimientos y habilidades. Esto voy a ampliarlo en otra plática donde te voy a ejemplificar diferentes técnicas grupales y en ellas puedes tú identificar también cuáles serían las pertinentes para tu grupo. Por lo pronto, estas técnicas e instrumentos los localizas en el módulo 4 de esta serie de herramientas y son algunos de los instrumentos que te sugieren para evaluar con enfoque formativo de la evaluación. Espero que esta plática te haya ayudado a poder entender la diferencia entre un enfoque formativo de la evaluación, su finalidad y lo que es una evaluación formativa, y de esta manera mejoramos nuestro discurso, ¿sí? Ante el grupo, ante el docente si lo estás asesorando, acompañando, ante los padres de familia, cómo argumentarles las calificaciones. Pues te doy muchas gracias por haber puesto atención y espero que te sea de utilidad también este tema. Hasta la próxima.